Hola niños, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente ahora para explicar y dar las indicaciones de la guía número 4 de Historia y Geografía, ¿ya? Cuyo objetivo es comparar modos de la vida de la antigüedad con el propio, considerando costumbres, trabajos, oficios, creencias, vestimentas y características de la ciudad, entre otros, ¿ya? Aquí la habilidad que vamos a trabajar van a ser dos: una que es el aplicar, ¿ya? O sea, conceptos relacionados con el tiempo, y comparar distintos aspectos entre las sociedades y civilizaciones del pasado y del presente para identificar continuidad y cambios. Acá tenemos una preparación para la lectura, ya que es muy importante que ustedes la lean, ya, para poder tener una buena lectura y una buena comprensión de la guía. Ya, en esta guía nos enfocaremos en un objetivo que es comparar. ¿Qué es lo que queremos comparar? Cómo era la cultura del pasado con la cultura del presente. Qué cosas se mantienen del pasado o qué cosas han cambiado del pasado en la actualidad. ¿Ya? Bien, y para eso tenemos que conocer algunos conceptos importantes, tales como es legado cultural. ¿Ya? El legado, para que se entienda de mejor manera, es la herencia que adquieren las personas, los pueblos, los países, y que se va dejando de generación en generación. ¿Ya? Nosotros, como antes de ser nosotros el país Chile, aquí vivían indígenas, ¿ya? Y esos indígenas tenían su propio legado. Cuando fuimos conquistados por los españoles, ya llegaron ellos e introdujeron otra cultura que después pasó a ser propia, como son el 18 de las fiestas patrias, las celebridades religiosas, algunas comidas, ¿ya? Y todo eso después nosotros lo hicimos propio y eso ha ido transcurriendo de generación en generación. Por ejemplo, para las fiestas patrias, normalmente nosotros vamos a las ramadas, y las ramadas son celebraciones que hacía la gente más pobre que venía desde España. Así como también, por ejemplo, algunos platos de comida que nosotros preparamos, como ejemplo el caso del charquicán, que es originario del pueblo mapuche, o algún postre rico, como es el caso del kuchen, que es una torta o un pastel de origen alemán, que cuando se realiza de mayor manera en la zona sur de Chile. Bien, también tenemos que entender lo que es el concepto de cultura, ¿ya? Y cultura es la identidad que tiene un lugar, pero esa identidad se va formando a través de ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, ¿ya? A medida que nosotros se va formando el país o se va formando el pueblo, este va adquiriendo una cultura, una característica. Por ejemplo, nosotros acá en Quintero celebramos, aparte de las fiestas tradicionales como son fiestas patrias, Año Nuevo, Navidad, la Pascua Resurrección, tenemos la fiesta de San Pedro, que es una festividad típica de acá de la zona porque vivimos cerca de una cadena de pescadores. También tenemos la festividad del Cristo sumergido, que es característica solo de este lugar, porque acá en este lugar es donde se encuentra un Cristo sumergido, al cual se le hace una celebración religiosa en el mes de enero. ¿Ya? Luego tenemos dos conceptos muy importantes. Uno es el pueblo, que es el conjunto de habitantes de una región, lugar y sector, ¿ya? Que se constituye y comparten una cultura similar. Y luego tenemos civilización, que es muy similar a lo que es el pueblo. También es un conjunto de costumbres, ideas, creencias. Pero acá tenemos algo más importante, que son los avances científicos y el orden social, ¿ya? Que eso hace que una civilización sea mucho más avanzada que un pueblo. En el caso de Chile, existieron muchos pueblos, pero no existieron civilizaciones. La gran civilización que hubo en América del Sur fueron los incas, que se ubicaron mayoritariamente en la zona del Perú. ¿Ya? Ahí encontramos una diferencia, que los incas se ubicaron en la zona del Perú, que era un pueblo grande, inmenso, y que tenía ciertas características tanto sociales como tecnológicas y religiosas. En cambio, los pueblos eran todos separados y dispersos en distintos lugares con distintas tradiciones diferentes entre sí. Bien, ahora vamos a desarrollar la primera actividad. La primera actividad consiste en que nos vamos a transformar en periodistas. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es buscar a alguien, alguna persona mayor en su casa, su mamá, su papá, su abuelito, algún tío, y le van a realizar las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica en la actualidad? Si es nacido
eso significa oriundo, si es nacido y criado en Quintero, y si no es nacido y criado en Quintero, ¿de qué lugar es? ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Si podría describir cómo era su vida a la edad de 8 años. ¿Ya? ¿Qué cosas del pasado le gustaría volver a hacer ahora que es adulto? ¿Y qué consejos le daría a los niños de ahora? Luego que tengo todas esas preguntas que yo las voy a leer y voy a aprender y las voy a comentar con esta persona adulta, me va a tocar responder a mí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la entrevista? ¿Existe diferencia entre los juegos que tú realizas ahora y los que se realizaba el entrevistado? ¿Consideras que las amistades de antes son similares a las de ahora? Luego viene una imagen con distintos televisores a lo largo de la historia, ¿ya? Desde el primer televisor hasta los televisores actuales. Y viene una pregunta a continuación. ¿Cuáles son los principales cambios que se aprecian en la imagen? Es decir, cómo ha ido evolucionando la televisión. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la evolución de los televisores? ¿Qué cosa es lo que más te llama la atención? ¿Consideras que son, ¿Cuáles consideras tú que son las principales diferencias entre los televisores del pasado y el presente? Ahí ustedes tienen que identificar las principales diferencias. Y nombrar dos elementos que no sea el televisor, ¿ya? Que hayan evolucionado con el paso del tiempo. Es decir, que hayan tenido algún tipo de cambio que ustedes conozcan y ustedes lo hayan visto que ha ido cambiando. ¿Ya? Luego vamos a tener un pequeño momento de descanso para poder prepararnos para la siguiente actividad. Y último, a continuación viene un texto que habla sobre la educación en Atenas. ¿Ya? Ustedes van a leer este texto sobre cómo era la educación en Grecia, en Atenas, y van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo era la educación en Atenas? Explica brevemente cómo se divide la etapa escolar. ¿Qué es lo que más le llama la atención del texto? ¿Qué diferencias existen entre la educación que tenía un niño ateniense y la educación que tienes tú en la actualidad? ¿Ya? ¿Qué cosas de la educación ateniense te gustaría realizar en la actualidad? ¿Por qué crees tú que las niñas de Atenas no podían tener los mismos estudios que los niños? ¿Crees que la forma de educación que tenían los atenienses se podían realizar en la actualidad? Y ojo, muy importante aquí, fundamenta tu respuesta. ¿Por qué? ¿Ya? Tienen que ponerme, si ustedes creen que la forma de educación que tenían los atenienses se puede realizar ahora, si ustedes me dicen sí, ¿por qué sí se puede realizar? Y si es no, ¿por qué no se puede realizar? Luego que hayan realizado toda la guía y hayan terminado toda la guía, pueden, y para terminar y relajarse, pintar este hermoso mandala que colocamos acá. Bien, niños, esperando que haya quedado la guía clara. Cualquier duda, ustedes me pueden escribir al correo y estaremos atentos a sus consultas. Mucha suerte. Nos vemos. Chao, chao.